Bienvenidos a este curso de fundamentos de Metasploit en su versión 2, presentado por la empresa Mailsec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. El sitio web ya lo conocen, como también la dirección de correo electrónico de la empresa, a través del cual podemos comunicarnos. Vamos a iniciar entonces esta tercera sesión, abarcando el tema de los componentes de Metasploit y también el entorno y puntualmente la configuración del entorno. Para cualquier herramienta la cual se utilice en una tarea en particular, es siempre de mucha ayuda conocer los interiores o profundamente la herramienta. Un entendimiento detallado de la herramienta nos permite utilizarla de manera adecuada y de esta manera realizar o utilizar todas sus capacidades de manera pertinente. Cuando se tiene ya algún conocimiento, como ya lo tiene sobre la herramienta, fundamentos de Metasploit, cómo se puede instalar, es momento de conocer cómo Metasploit Framework está estructurada, como también conocer sus diferentes componentes. Hay todo un ecosistema del cual está constituido Metasploit. Entonces vamos a empezar abarcando la anatomía y la estructura de Metasploit Framework. Esto les voy a mostrar así. Bueno, la mejor manera de aprender o conocer sobre la estructura de Metasploit Framework es navegar a través de su directorio. Cuando están utilizando Kali Linux, de hecho el directorio es este. Igual hay un directorio para cada uno de los sistemas operativos, pero en el caso de Kali Linux tenemos este directorio. En este directorio tenemos una estructura de directorios y archivos. En el nivel o en el nivel superior, el directorio tiene por nombre Metasploit Framework. Y dentro de este directorio tenemos varios subdirectorios. El primero de estos directorios es, bueno, alguno de los directorios más importantes es el Auxiliaries, el Payloads, el Exploits, el Encoders, el Knobs y también el Post. Estos están dentro de esta estructura. Ahora les voy a mostrar cada uno de ellos. Tiene una estructura Metasploit bastante bien definida. Las utilidades, las herramientas dentro de Metasploit están organizados basándose en su relevancia en diferentes etapas de una prueba de penetración, del ciclo de vida de una prueba de penetración. Entonces, podemos utilizar cada una de estas categorías en las cuales está organizada precisamente para mapearlas o utilizarlas de acuerdo a las etapas o las fases en las cuales estemos realizando una evaluación, puntualmente una prueba de penetración. ¿Cuáles son precisamente estos componentes de Metasploit? El framework, Metasploit Framework, tiene diversas categorías y estos están basados en el rol, reitero, de las diferentes etapas correspondientes a una prueba de penetración. Entonces, lo cual les voy a exponer a continuación les va a permitir tener una comprensión más detallada de cada uno de los componentes correspondientes a cada una de las categorías. Vamos a empezar primero por Auxiliary. Dentro del directorio Modules, ustedes tienen los diferentes módulos. Primero están los módulos auxiliares. Bueno, veamos. Cuando estamos utilizando Metasploit Framework, frecuentemente Metasploit Framework se relaciona con la explotación, es decir, ejecutar un código de explotación o un exploit y comprometer de una manera un sistema. Bueno, pero esto no es el único beneficio o no es la única característica de Metasploit Framework. Metasploit Framework es, recuerde, un framework muy completo para pruebas de penetración y no solamente es una herramienta con un solo propósito. Entonces, esto significa que está constituido de muchas herramientas útiles y las cuales nos permiten realizar muchos procedimientos de estas evaluaciones. Los módulos auxiliares, ahora les muestro. Los módulos auxiliares en Metasploit Framework no son nada más a pequeños códigos o pequeñas piezas de código
los cuales tienen como propósito realizar una tarea específica dentro del alcance o dentro del ciclo de vida de una prueba de penetración. Por ejemplo, si se necesita realizar una tarea muy simple de verificar si un certificado o el certificado de un servidor en particular ha expirado o no, se puede utilizar un módulo auxiliar el cual escanee un rango de la red y encuentre, por ejemplo, estos certificados y los analice. O tal vez si quieren escanear un rango de servidores FTP para ver si alguno de ellos permite un acceso anónimo, también pueden utilizar uno de estos módulos auxiliares incluidos dentro de Metasploit Framework. Hay más de 1000 módulos auxiliares, ya luego esto se conocerá con mayor detalle, pero hay muchos módulos auxiliares y están divididos en todas esas categorías las cuales están visualizando. ¿Ok? Entonces, dentro de los módulos auxiliares tenemos categorías de administración, de cliente, de OS, negación de servicio, PDFs, escáneres, servidores, sniffer, buzzer IP, bueno, muchos. Cada uno de estos directorios tiene dentro más módulos. Ahora, no se deberían sentir abrumados por la cantidad de módulos auxiliares dentro de Metasploit Framework. No es necesario conocer cada uno de estos módulos de manera individual. Solamente necesitan entender cómo encontrar los módulos los cuales requieran en el contexto o en el escenario el cual están evaluando. Entonces, si nosotros bueno, durante el transcurso del presente curso vamos a utilizar varios módulos, algunos auxiliares, claro está. Y nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, lo siguiente. Yo voy a iniciar el exploit. El primero es el inicio del módulo auxiliar. Corrección. Lo primero es el inicio del servidor de base de datos. Y luego escriben, en este caso es Postgres, y luego escriben MSF. Muy bien. Ok. Entonces, para buscar un módulo auxiliar, podemos hacer lo siguiente. Si nosotros conocemos el nombre del módulo auxiliar, podemos utilizar el siguiente comando. Use. Este es un módulo auxiliar, o los módulos auxiliares empiezan con el directorio auxiliary, el cual me permite realizar un escaneo de puertos de TCP. El escaneo de puertos, el cual nosotros podemos realizar, por ejemplo, con una herramienta como Edma. Entonces, nosotros una vez definimos la utilización del módulo auxiliar, en este caso con el comando use, el PROM cambia. El PROM, es decir, esto lo cual están visualizando aquí, cambia, y en rojizo está el nombre del módulo, o el color rojo. Y luego con el comando show, vamos a... El comando show, vemos en el comando show options. El comando show options podemos visualizar todos los parámetros los cuales necesitan ser configurados para utilizar este módulo. Reitero, todos los parámetros con show options se van a mostrar las opciones o todos los parámetros los cuales necesitamos definir para utilizar este módulo. En este caso hay dos módulos, dos opciones puntuales los cuales podemos definir. El primero es la dirección IP y el segundo es el rango de direcciones IP. Veamos. Para definir una opción o una de estas opciones, utilizamos el comando set. Y luego el nombre de la opción. Por ejemplo, si quiero definir la opción rhost, la cual
define el sistema el cual vamos a escanear en diferentes formatos o aplicando diferentes criterios. La forma más sencilla es la siguiente. ¿Ok? En este caso está definiendo el rhost a esta dirección IP. Es decir, esta será la dirección IP la cual se escanea. Y luego también puedo definir el rango de puertos el cual se va a escanear. Por defecto, este módulo está configurado para escanear del puerto 1 al 10.000, pero yo también puedo recortar y decir solamente escanearme los 1000 puertos del 1 al 1000. ¿Ok? Recordemos, por metodología también se sugiere escanear los 65.565 puertos, tanto TCP como UDP. Pero para propósitos del ejemplo, lo voy a dejar así. Con options nuevamente, muestro las opciones. Reviso simplemente si lo he configurado de manera adecuada a mis requerimientos. Y luego, 70, sí está, ejecuto. Con el comando run puedo ejecutar el escaneo. ¿Okay? Entonces, todos estos resultados son producto de haber realizado o haber utilizado un módulo auxiliar, el cual me permite realizar el escaneo de puertos definiendo una dirección IP y un rango de puertos. Aquí solamente definir el rango del puerto 1 al puerto 1000 TCP, razón por la cual solamente se van a detectar puertos abiertos dentro de ese rango. Si ustedes definen 10.000 o 65.565, es altamente probable puedan identificar otros puertos abiertos. Todo esto depende del escenario el cual están evaluando. Ok, sí, vamos a continuar con esto. Esto lo voy a dejar aquí y voy a abrir otro terminal para seguirles explicando. Ok, aquí por ejemplo. El siguiente componente o los siguientes módulos son los módulos de explotación o los exploits. Directorio modules y exploits. Ok, ahí está. Ahí se ve mejor. Okay. Estos exploits son tal vez una de las partes más importantes de Metasploit Framework. Un exploit es una pieza de código el cual nos va a proporcionar un acceso a un sistema. Existen más de 2.500 exploits, ¿okay? Divididos en aproximadamente 20 categorías, dependiendo de la plataforma. También se puede visualizar el código de explotación, es decir, el código de exploit. Adicionalmente, se puede modificar este código de explotación porque Metasploit Framework no solo permite ejecutar o lanzar los códigos de explotación, sino también crearlos y modificarlos. La decisión de cuál módulo de explotación en particular utilizar depende de aquello lo cual estamos evaluando. Es decir, necesitamos primero realizar las etapas correspondientes a una prueba de penetración, por ejemplo, la fase de reconocimiento, la fase de enumeración, la fase de escaneo, la fase de identificación de vulnerabilidades, para luego llegar a una etapa donde ejecutamos los códigos de explotación. No podemos ir simplemente a la etapa de la explotación. A ver, un ejemplo muy puntual. Si nosotros estamos evaluando un sistema Linux, ¿ok? Y simplemente no estamos respetando la prueba de penetración, me refiero al ciclo de vida, no hacemos escaneo, no hacemos enumeración, no hacemos reconocimiento. Vamos a llegar a una etapa donde simplemente vamos a ejecutar exploits sin ningún tipo de criterio. Vamos a ejecutar exploits tal vez, los cuales solamente funcionan sobre una versión muy puntual de un sistema Windows, y vamos a estar ejecutando tal vez exploits los cuales funcionan para Linux o para Mac u otros sistemas operativos. Entonces, no es simplemente cuestión de utilizar una herramienta y empezar a ejecutar exploit sin ningún tipo de criterio, sino tener que seguir toda una metodología para precisamente realizar una evaluación exitosa. Entonces, los módulos de explotación se ejecutan en base a muchos criterios, los cuales se obtienen hasta el punto de llegar a la etapa de la explotación. Primero, es el criterio del sistema operativo, es decir, el tipo de sistema operativo, incluyendo la versión exacta, incluyendo la arquitectura. No es lo mismo ejecutar un exploit para una versión de Windows XP tal vez, y este no puede funcionar o tal vez no funcione para un Windows 8. O la arquitectura de 32 bits y una arquitectura de 64 bits no implica función igual.
También los puertos abiertos, otro criterio son los puertos abiertos en el sistema, tanto puertos TCP como puertos UDP. Un exploit, si nosotros hablamos de los clásicos exploits lanzados a través de la red, se conectan hacia un puerto en particular. Si ese puerto en particular no está en atención, está abierto, simplemente el exploit lo estamos lanzando sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo y no tendrá ningún tipo de éxito. También los servicios de las versiones en funcionamiento, o bueno, los servicios en atención tienen cierto tipo de versión y estos están ejecutados en los sistemas los cuales estamos evaluando. Entonces, si estamos ejecutando un exploit, el cual es para una versión 1.0 y el servidor está instalado en 2.0, es altamente probable que ese exploit simplemente no funcione. Y esos criterios puntualmente deben de ser, se debe tener todo ese conocimiento llegada a la etapa de la explotación. No se puede ir simplemente a explotar algo del cual no se tiene un conocimiento preciso o al menos altamente con un alto grado de certeza. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para diversos sistemas operativos, solo para mencionar algunos, Android, Firefox, bueno, Linux, Windows, OpenBSD, cada uno de ellos. En cada una de estas carpetas tiene categorizadas diferentes exploits. Luego tenemos los encoders y ya luego haremos explotación. Okay. Tenemos los encoders. A ver, en una prueba de penetración real, porque en este caso estamos simulando diferentes procesos de la prueba de penetración, los cuales en realidad no hay ninguna diferencia con los escenarios reales. La herramienta va a funcionar idéntico, igual, pero lo estamos realizando en un entorno de laboratorio controlado. Pero cuando esto lo van a realizar ya contra sistemas de producción, sistemas entre comillas reales, porque bueno, igual va a funcionar, es posible estos ataques, estos intentos de ataque para ser más exactos, sean detectados o se activen alarmas de algún tipo, esto correspondiente a los mecanismos de seguridad implementados en el sistema o el software de seguridad instalado en los sistemas. Entonces, esto de hecho afectará los intentos o nuestros intentos de ganar acceso o generar algún tipo de acción en el sistema el cual estamos evaluando. Entonces, aquí es donde exactamente los encoders o los codificadores vienen o al rescate. El trabajo de un encoder o un codificador es ofuscar el código de explotación o el exploit y también codificar el payload de tal manera no sea notado por algún mecanismo de seguridad implementado o instalado en el sistema el cual estamos evaluando. ¿Okay? Esto en realidad es más difícil o más difícil de ser exitoso, de lo cual simplemente es explicarlo, ¿okay? Porque se necesitan realizar algunas pruebas adicionales. Es todo un campo bastante interesante el tratar de evadir a los mecanismos de seguridad. Aquí, por ejemplo, tenemos varias categorías de codificadores, por ejemplo, para arquitecturas x64, x86, genéricos, CMDs. Ya luego les mencioné algunas de estas consideraciones con más detalle. Luego tenemos los payloads. Hace un momento les mencionaba, los codificadores también hacen lo mismo con los payloads. Bueno, para entender el significado de los payloads, vamos a considerar un ejemplo realista. Una unidad militar, por ejemplo, de tal país, de un país X, desarrolla un nuevo misil, el cual puede viajar un rango de 500 kilómetros a una muy alta velocidad. Ahora, el cuerpo del misil por sí mismo no tiene o no está completamente lleno de la carga o de la munición, de la carga explosiva, vamos a decirlo así. Es decir, todo el misil no es simplemente es pólvora o, bueno, o algún otro misil termonuclear, no es algo, no es algo no está 100% constituido de simplemente la carga explosiva. Entonces, cuando estamos o cuando el misil se está enviando hacia el objetivo o hacia su objetivo, este explotará y causará el daño pertinente. ¿Okay? Ahora, la unidad militar va a decidir la carga, es decir, cuánto se va a cargar, cuánto material explosivo tendrá el misil.
¿ok? Para precisamente causar el daño requerido o logre el objetivo requerido en el enemigo. Bueno, en este caso, esta material o la carga explosiva dentro del misil es el payload. El payload puede ser cambiado basándose en la severidad del daño el cual necesita ser causado. Si esto lo comparamos con nuestros propósitos de evaluación. Entonces, los payloads en Metasploit Framework nos permite decidir cuál acción vamos a realizar sobre el sistema una vez el código de explotación o el exploit sea exitosamente ejecutado. Hay diferentes categorías de payloads disponibles en Metasploit Framework. Ahí ustedes pueden ver las tres. Primero están los singles. ¿Ok? Por ejemplo, los singles. Estos singles son algunas veces también referidos como inline o non-staged, staged creo que se pronuncia así. En idioma inglés es inline y non-staged. Y los payloads en estas categorías son completamente, o son unidades completamente autocontenidas de un exploit y el shellcode requerido, lo cual significa que todo aquello requerido para explotar la vulnerabilidad es una sola unidad, ¿ok? Es una sola entidad, uno solo, es un paquete, un paquete nada más. La desventaja de estos payloads es su tamaño. Debido a que contienen el código de explotación completo y la shellcode, pueden requerir, de hecho, mayor tamaño, lo cual podría no ser muy útil en ciertos escenarios debido a las restricciones del tamaño. En el caso de los stagers, eh, hay ciertos escenarios donde el tamaño del payload importa muchísimo. Un payload con incluso un byte extra o adicional podría no funcionar tan bien en el sistema el cual estamos evaluando. Los payload stagers vienen precisamente a ayudar en esta situación. Los payload stagers simplemente configuran o definen una conexión entre el sistema atacante y el sistema víctima y no tiene la shellcode necesaria para explotar la vulnerabilidad en el sistema y la víctima. Entonces, esto permite tener un tamaño reducido, ¿ok? Lo cual encaja muy bien en diferentes escenarios de evaluación. En el caso de los stages, una vez el payload de tipo stager, el antes mencionado, ha definido o configurado la conexión entre el sistema atacante y el sistema víctima, los payloads stages son descargados sobre el sistema víctima. Estos contienen la shellcode requerido para explotar la vulnerabilidad en el sistema de la víctima. Por ejemplo, si yo quiero utilizar un módulo, luego ya realizaremos esto con mayor detalle. El comando back es para salir del módulo, del entorno del módulo. Entonces yo puedo definir la utilización de un payload de esta manera. Voy a utilizar este payload Windows Shell Reverse, un clásico, un shell reverso. Show Options muestro sus opciones, solamente hay dos opciones. El lhost es el host local donde se está ejecutando, en este caso, Metasploit Framework. La dirección IP, reitero, en este caso donde estoy ejecutando Metasploit Framework es en la dirección IP.78. Yo podría modificar también el LPORT, el puerto local donde escuchará por la conexión entrante. En este caso es una shell reverso. ¿Eso qué significa? Significa, voy a tener un servicio en atención en el puerto 5555, en este caso, en la dirección IP78. Entonces, cuando yo realice algo contra un sistema, por ejemplo, un sistema remoto ubicado en Rusia, ese sistema se conectará a mi máquina. Pero claro, hay todo un tema previo antes de ese sistema pueda conectarse a mi máquina. Pero en este caso, puntualmente, nos estamos abocando al payload. Entonces aquí, con estos comandos, yo voy a ejecutar un
un módulo, en este caso el cual me despliega una shell reversa, cuando alguien se conecte al puerto 5555. Reitero, hay todo un tema adicional, pero en este caso simplemente mi propósito es mostrarles cómo se puede configurar un payload. Ok, sigamos. ¿Dónde estamos? Ok. Sigamos con los módulos, en este caso, de post-explotación. Los módulos post o de post-explotación contienen diferentes scripts y utilidades, los cuales van a ayudar a infiltrarse de manera más profunda en los sistemas en evaluación después de haberlos exitosamente explotado. Una vez se explota una vulnerabilidad y se obtiene acceso al sistema, los módulos de post-explotación ayudarán a realizar diferentes acciones. Por ejemplo, escalar privilegios de usuarios, hacer un volcado de credenciales del sistema operativo, robar cookies o las contraseñas guardadas, obtener las pulsaciones del teclado, ejecutar scripts de PowerShell, hacer un acceso persistente. Hay varios categorías dentro del módulo o dentro del directorio post. Reitero, son módulos de post-explotación, los cuales, como su nombre le indica, son muy útiles para la etapa de una prueba de penetración, la cual se denomina módulo post-explotación o post-exploitation. Hay más de 250 utilidades y scripts de post-explotación, entonces luego ya nosotros utilizaremos algunos de ellos. Ok, ahora vamos a ir a ya interactuar de una manera más directa con la consola de Metasploit Framework. Ahora, teniendo un conocimiento algo más a simplemente lo fundamental sobre la estructura de Metasploit Framework, vamos a iniciar la interacción y exponer los fundamentos de la consola de Metasploit Framework de una manera práctica. Entonces, para salir del framework, simplemente exit, y para volver a entrar, simplemente msf console. Bien, la consola de Metasploit Framework o MSF Console no es nada más a una interfaz en línea de comando de Metasploit Framework. A través de la consola de Metasploit Framework, podemos interactuar con la misma. Podría parecer en una primera instancia algo complejo, pero es bastante fácil y bastante flexible cuando ya se domina los fundamentos. Entonces, en primera instancia, les voy a mostrar algunos comandos útiles, los cuales deben de aprender. Uno de estos comandos es el comando ban. ¿Okay? Una vez se preguntaron de dónde sale todo esto, ¿okay? Todo esto de aquí, lo cual cambia cuando ejecutan Metasploit Framework. Bueno, eso se muestra cuando ejecutan el comando banner. Si yo lo ejecuto nuevamente, me mostrará otro banner. Si lo ejecuto, me muestra otro banner y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, recuerden lo siguiente. Cuando estamos utilizando Metasploit Framework, también podríamos indicar no visualizar los banners al momento de su ejecución. Eso también lo podemos hacer. Ahora, de hecho, es simplemente un comando para mostrar este gráfico, el cual está incluido dentro de Metasploit Framework, pero más allá del gráfico también lo importante es lo siguiente, esta información. Aquí se detalla la versión de Metasploit Framework. Esta actualización de Kali Linux, si estoy en lo correcto, es de hace unos 5 días o unos 4 días, o tal vez en sus sistemas o en el sistema el cual estén utilizando al momento de atender al presente curso pueda ser superior. Aquí pueden visualizar el número de exploits, el cual es de 1962 al momento de dictar este curso, 1095 módulos auxiliares, 336 módulos de post-explotación,
562 módulos de payments, 45 módulos de codificadores, 10 módulos de NOPS y 7 módulos de emoción. También nosotros podemos utilizar el comando version. El comando version es utilizado para verificar la versión de la instalación actual de Metasploit Framework. También es mostrada esta información cuando ustedes ejecutan el comando AND. Nosotros podemos visitar también el sitio web de Metasploit, el cual les mostré en la sesión anterior, pero les voy a volver a mostrar ahora mismo. Desde aquí nosotros podemos visualizar cuál es la versión más actual. Por ejemplo, aquí es la 4.17.1 y nosotros tenemos la 4.17.1. Bien. Aquí está. Tal vez estoy confundiendo. ¿Dónde está la versión? Aquí estaba, pero no lo encuentro. Aquí debería estar la versión, creo que estaba en... a ver. Framework. Y debería estar versión, a ver, ms version, lo estoy encontrando. License, debería haber un archivo precisamente conteniendo esta información, pero ahora mismo no lo encuentro. Solo encuentro el README, pero aquí no está detallado explícitamente la versión. Pero bueno, esta es la más reciente actualización, ¿ok? Reitero, hace 5 días o hace 4 días al momento de editar este curso. Ok, ya eso lo se puede revisar luego. Luego tenemos otro comando, el cual es connect. El comando connect, presente en Metasploit Framework, nos proporciona una funcionalidad similar al cliente de nombre PuTTY. De hecho, algunos tal vez lo han utilizado. A ver, un segundo. Sí. El cliente PuTTY, bastante conocido también, sobre todo para desde entornos Windows. También proporciona funcionalidades similares a este cliente PuTTY, como también para aquellos quienes ya están acostumbrados a utilizar Linux, al cliente Netcat. Netcat precisamente está por defecto instalado. Aquí ya tenemos nosotros la posibilidad de utilizar Netcat. Entonces, este comando connect nos proporciona las funcionalidades muy similares al cliente PuTTY y también a Netcat. Entonces, la sintaxis es bastante sencilla. Simplemente es cuestión de utilizar connect
la dirección IP a la cual se requiere conectar y el puerto al cual desean conectarse. Entonces, si yo quisiese conectarme tal vez a, digamos, al puerto, la dirección IP 70 y a su puerto 80, lo hago de esa manera. Conectado a esta dirección IP. Y luego de ahí ya puedo yo entablar una comunicación de acuerdo al protocolo. Bien, bueno, uno de los comandos los cuales es muy importante también de conocer es el comando help. Hubiera empezado con el comando help, pero bueno, el comando help, ¿ok? Es la madre de los comandos. Por ejemplo, el comando help va a proporcionar información adicional sobre el uso de cualquiera de los comandos incluidos dentro de Metasploit Framework. Su sintaxis es muy sencilla, simplemente escriben el comando help y van a obtener un extenso listado de todos los comandos disponibles. Comandos del núcleo, ¿ok? Comandos de los módulos, comandos para gestionar los trabajos, comandos para ejecutar scripts y recursos, comandos para interactuar con la base de datos, con las credenciales o comandos para el desarrollador. Un comando también interesante es el comando route. El comando route es utilizado para añadir, visualizar y modificar y también borrar rutas de red. Es utilizado sobre todo para el tema de pivoting en escenarios algo más avanzados, los cuales ya luego ustedes podrán abarcar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tener ayuda sobre el comando route, utilizo el comando help route y ahí les voy a mostrar exactamente toda la ayuda, bueno, un resumen de la información y de la ayuda del comando route, modo de uso, subcomandos, algunos ejemplos también. El comando save, ok, el comando save. El comando save, bueno, les menciono lo siguiente. Algunas veces cuando estamos realizando pruebas de penetración en entornos algo más complejos, se realizan muchos cambios en la configuración de Metasploit Framework. Ahora, un profesional en pruebas de penetración muchas veces necesita reiniciar un trabajo en algún punto del tiempo anterior. Es decir, estuvimos, por ejemplo, realizando algunas configuraciones de Metasploit Framework hace 2 días y necesitamos retornar a ese punto del tiempo donde estuvimos realizando ciertas configuraciones. ¿Ok? Como comprenderán, no es algo muy cómodo empezar de Metasploit o configurar Metasploit desde cero. Entonces, nosotros podemos ir utilizando el comando save para guardar todas las configuraciones en un archivo. Esto luego lo podemos cargar en el siguiente inicio y tener todo tal y como estaba en ese punto del tiempo. Entonces, si yo escribo el comando save, la configuración se va a guardar en un archivo. ¿Okay? Ustedes ya lo pueden utilizar. Y cuando yo quiero utilizar cómo estaba Metasploit Framework, por ejemplo, hace 2 minutos, ¿okay? Simplemente lo cargo al momento de iniciar el framework. El comando sessions, en este caso, bueno, no va a mostrar absolutamente nada. El comando sessions, una vez un sistema ha sido exitosamente explotado, normalmente vamos a tener algún tipo de acceso, una shell, una sesión de interpreter, una sesión BNC. Bueno, si se está trabajando con varios sistemas simultáneamente, entonces vamos a tener varias sesiones activamente abiertas al mismo tiempo. Metasploit Framework nos permite conmutar o cambiar entre estas sesiones cuando lo requiramos. ¿Cómo hacemos ese cambio entre las sesiones? Por ejemplo, hemos explotado 5 sistemas, tenemos 5 sesiones. Con el comando sessions vamos a tener la posibilidad de ir a la sesión 1, del cual tal vez tiene un sistema Windows. Podemos ir a la sesión 5, la cual tal vez sea un sistema Linux. ¿Ok? Podemos ir cambiando e interactuando con las diferentes sesiones abiertas. Ahí tienen ustedes todos los comandos para interactuar con una sesión, para listar las sesiones, para matar o terminar una sesión. Otro comando útil es el comando spool. El comando spool, como cualquier aplicación, tiene logs de depuración.
lo cual ayuda a depurar errores. Este comando spool imprime todos los resultados hacia un archivo definido por el usuario dentro de la consola. Este archivo de salida puede luego ser analizado basándose en ciertos requerimientos. Entonces, simplemente nosotros definimos spool y el directorio donde deseamos grabar o almacenar los logs de depuración. En lo correspondiente al comando show, el comando show, por ejemplo, es utilizado para mostrar los módulos disponibles dentro de Metasploit Framework o para mostrar también información adicional cuando estamos utilizando un módulo en particular. Por ejemplo, en este caso estoy ejecutando show-h y me proporciona todos los parámetros disponibles con el comando show. Si yo quiero tener un conocimiento más amplio del comando show, utilizo, ya saben, help. En este caso puntual, ambos son o nos proporcionan el mismo resultado. También ustedes pueden obtener la ayuda del comando simplemente utilizando -h o help, es igual. Pero si yo quiero, por ejemplo, que me muestre los knobs, ¿okay? ¿Cuáles son los módulos knobs disponibles dentro de Metasploit Framework? Utilizo show knobs. Si quiero conocer cuáles son todos los payloads, bueno, muchísimos, más de 1000. No, más de 1000, bueno, no recuerdo. Los exploits, ¿ok? Si quiero mostrarme todos los exploits, va a haber miles de exploits y este listado será bastante grande. Entonces, así como hay la posibilidad de mostrar todos los módulos por categorías, también hay la posibilidad de buscar basándose en ciertos criterios. Otro comando es info. El comando info es utilizado para mostrar los detalles sobre un módulo en particular dentro de Metasploit Framework. Por ejemplo, si requerimos visualizar información sobre un payload específico de Meterpreter, tal vez el tipo de arquitectura soportada, cuáles opciones son requeridas para ejecutarlo, podemos utilizar la sintaxis info. Bueno, el comando info con el módulo. Entonces, en este caso, quiero yo, por ejemplo, el módulo payload, Windows, Interpreter, Reverse. Simplemente un módulo, un clásico módulo. El comando info, cuando lo ejecutemos con el nombre del módulo, nos mostrará información detallada. Nombre, módulo, plataforma, arquitectura, si necesita administrador, tamaño total, rango, quién lo proporcionó, opciones básicas y una descripción del mismo. Información detalladísima sobre el módulo. Hay también un comando de nombre IRB. Este comando de nombre IRB, el cual les voy a ejecutarlo, ¿ok? Invoca una plataforma Ruby interactiva dentro de Metasploit Framework. Esta plataforma Ruby interactiva puede ser utilizada para crear e invocar scripts personalizados, y esto va a ser de hecho típicamente durante la fase de post-explotación. Otro comando es make rc. El comando make rc. Les explico. Cuando estamos utilizando Metasploit Framework para una prueba de penetración, vamos a ejecutar muchísimos comandos. Al final de este proceso, o tal vez en una sesión en particular, nosotros deseamos revisar todas las acciones realizadas con Metasploit. El comando makerc simplemente escribirá todos estos comandos en un historial de una sesión en particular hacia un archivo especificado por el usuario. Entonces la sintaxis simplemente es el comando y luego la ruta a un archivo. Por ejemplo, file. Todo lo cual hemos ejecutado dentro de Metasploit va a ser almacenado aquí. Digamos. Vamos ahora con las variables en Metasploit Framework. Para muchos exploits, los cuales se utilizan dentro de Metasploit Framework, se necesita definir valores para algunas variables. Lo siguiente, lo cual les voy a mostrar, son algunos de las variables más comunes e importantes dentro de Metasploit. Le voy a ir explicando. LLhost, esto voy a escribir. El nombre de la variable LLhost significa localhost. Esta variable contiene la dirección IP o las direcciones IP de los sistemas del atacante.
o está relacionado con las direcciones IP del sistema del atacante. Esto es el sistema desde el cual se está iniciando la explotación. El LPORT es similar. El RPORT es el puerto local, local port. Es el número de puerto local del sistema del atacante. Y aquí, sobre todo esto es muy importante para el tema de los shell reverso o conexiones inversas. El rhost es el remote host o host remoto. Esta variable contiene la dirección IP de los sistemas los cuales estamos evaluando o atacando. El report, esta variable contiene el número de puerto de los sistemas en evaluación los cuales estamos evaluando o atacando o intentando explotar. Si nosotros estamos explotando una vulnerabilidad FTP, generalmente esto va a estar relacionado con el puerto 21. El comando get utilizado para obtener o capturar la información, el valor contenido en una variable local dentro de Metasploit Framework. Por ejemplo, si nosotros deseamos conocer cuál dirección IP o cuál es la dirección IP del sistema el cual estamos evaluando, el cual hemos definido de manera previa, simplemente utilizamos el comando get y, por ejemplo, rhost. Aquí nos mostraría cuál es la variable definida, o el host, o el report, dependiendo de la variable, y ahí se mostrará la información. También tenemos el comando getG. Ahora bien, el comando getG es muy similar al comando get, pero en Metasploit Framework existe lo denominado como las variables globales. En este caso, getG nos va a mostrar información sobre las variables globales. Entonces, si hemos definido variables globales, ejecutamos getG y luego la variable. Si en caso haya sido definida, se mostrará su valor. Hay dos comandos también a propósito de las variables globales. El comando set, como ya les mencioné, me permite asignar un valor a una variable. Por ejemplo, quiero asignar a rhost esta variable, esta dirección IP. ¿Okay? Quiero, por ejemplo, conocer el valor de esta variable, rhost. Pero también yo tengo la posibilidad de definir variables globales. Por ejemplo, cg report, un puerto 443. ¿Qué significa una variable global? Una variable global significa, ustedes definen la variable una sola vez y durante todo el tiempo el cual utilizan el framework, Metasploit Framework, la variable va a estar definida sin ningún tipo de cambio. Es decir, siempre va a tener la misma variable. Esa es una variable global. Cuando cambien de módulo, interactúen con otros módulos, la variable siempre va a tener el mismo valor hasta ustedes la cambien. Por defecto va a ser así. Entonces, si yo quiero obtener la información de una variable global, utilizo getG y ahí les voy a mostrar la información. También tenemos los comandos unset. A ver, yo les había indicado cuando definimos una variable con el comando set, o para definir una variable utilizamos el comando set. Pero para definir, podemos hacer lo contrario, es decir, desconfigurar la variable utilizamos unset. Entonces, unset rhost me daría la posibilidad de eliminar el valor a esta variable. Como pueden visualizar allí, hace un momento el rhost tenía esta variable o esta dirección IP. Cuando lo consulté aquí, precisamente me dio esa información. Cuando ejecuto unset, ahora la variable simplemente ya no está definida. Esto sirve para cualquier variable. Para variables globales hacen lo mismo, ¿okay? Pero solamente le agregan unset, por ejemplo, report. Ahora si consulto report, no tendrá la variable. Okay. Finalmente, ¿cómo actualizar Metasploit Framework? Bueno, si ustedes están utilizando Kali Linux, la manera más sencilla de actualizar Metasploit Framework es simplemente actualizando Kali Linux. Es decir, simplemente apt get update
y luego apt-get upgrade. Estos son los comandos. ¿Sí? Apt-get. Estos son los dos comandos para actualizar todo Kali Linux y consecuentemente se actualizará Metasploit Framework. Esta es la manera más sencilla. Si están utilizando Metasploit Framework, si lo han instalado desde el código fuente, si están instalando en otro sistema, bueno, también hay un comando el cual les permite actualizar. ¿Cuál es ese comando? Bueno, dentro de ese comando es msf upgrade. ¿Sí? Este comando simplemente lo ejecuta msf upgrade y se actualiza automáticamente Metasploit Framework. Yo no lo voy a ejecutar, ¿ok? Pero el comando msf upgrade les permite realizar la actualización automática sin necesidad de actualizar todo el sistema. Solamente actualizará Metasploit Framework. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces, en esta sesión les he mostrado cómo está estructurado Metasploit Framework, algunos comandos comunes en la consola. En la siguiente sesión vamos a iniciar ya de manera más práctica el uso de Metasploit Framework, realizando captura de información, enumeración de los sistemas, y recuerden, practiquen por favor con la definición, la definición de uso de los módulos, el comando use, el comando show options, el comando set, el comando root. Refresquen estos conocimientos, practiquen. Mi sugerencia es revisen esta estructura, si están utilizando un Windows, si están utilizando Mac, okay, revisen dónde está el directorio de la estructura de Metasploit Framework, intenten ejecutar alguno de los comandos y también, si les es posible, actualicen Metasploit Framework en la versión más reciente. Muy bien. Entonces, llegamos al final de la presente sesión. Muchas gracias por su atención. Recuerden, pueden realizarme todas sus consultas y preguntas al correo capacitación@milesec.com. Yo con mucho agrado les voy a responder. Adicionalmente, el video ya estará disponible en el aula virtual. Gracias por su atención. Buen día.